Bienvenidos a un capítulo más de Hecho en la ENES. Hoy como invitado tenemos a un estudiante de materiales. ¿Gustas presentarte? Hola a todas las personas que están viendo esto. Mi nombre es César Camus, soy licenciado en Ciencia de Materiales Sustentables. Y bueno, yo hice una investigación sobre cómo reciclar un metal que es muy interesante a nivel mundial de los residuos electrónicos de celulares que todos usamos en los últimos años. ¿Cuál es el nombre del proyecto? El proyecto se llama Reciclaje de Indio. El indio es un metal, es un elemento químico. Reciclaje de indio mediante lixiviación ácida, que es una metodología para recuperarlo, a partir de LCD. El LCD son las pantallas que son de cristal líquido, de RAE. Y RAE significa residuos de aparatos electrónicos aquí en México, según la legislación vigente. De acuerdo, muchísimas gracias. Ahora, para empezar, ¿nos puedes decir qué importancia tiene el indio de los aparatos electrónicos, específicamente en los smartphones? En los smartphones, ok. Últimamente se han desarrollado muchísimas tecnologías que nos han permitido mejorar pues la visión que tenemos en nuestras pantallas, qué tan nítidas son, qué tanto nos pueden aportar tecnológicamente. Y la que ha contribuido, yo creo que durante más de 40 años, ha sido las pantallas de cristal líquido. Estas pantallas de cristal líquido no podrían existir si no existiera el indio. Tiene dos propiedades muy interesantes. Uno, que es conductor, y otro, que es transparente. Entonces, hasta recientes años no conocíamos ningún otro material sobre la faz de la Tierra que pudiera cumplir con estos requerimientos que cumple el indio como compuesto. Entonces, su importancia radica en que es esencial, estas dos propiedades son esenciales para poder crear imágenes a partir de texto y que podamos visibilizar todo las imágenes que se nos antojen. O sea, ver las pantallas de nuestros celulares es hacer uso de estas dos propiedades importantísimas del indio como compuesto. Muchísimas gracias. Yo, por ejemplo, no sabía cómo se formaban los celulares, ¿no? Entonces, es muy importante saber esto. Ahora, ¿qué te llevó a hacer este proyecto? ¿Cómo te interesó trabajar en esto? Yo desde que tenía quizá unos 15 años, 14 años, empecé a trabajar y empecé a trabajar en un negocio de electrónica. Se dedicaban a reparar muchas cosas y después yo me hice muy amigo de la hija del dueño, que después se separó y creó su propia empresa en la que se dedicaba a reciclar muchos materiales, muchos equipos electrónicos y revendía los que estaban funcionales. Yo le ayudaba a repararlos, aprendí a reparar todos los electrónicos. Entonces me empecé a interesar mucho por esta parte de cómo reciclarlos, porque yo veía que ahí estábamos perdiendo mucho económicamente y mucho sobre el impacto del medio ambiente. Entonces la preocupación surgió de ahí, ya que estaba en la licenciatura. Ya estando ahí, yo seguía decidido a poder investigar cómo reciclar ciertos materiales de los residuos electrónicos. Entonces, la idea surgió primero con tratar de reciclar, por ejemplo, el litio de las baterías, pero como ya había muchos grupos de investigación sobre eso, ya estaba muy claro, está muy claro ya el proceso de cómo reciclar ese tipo de baterías, pues decidí irme a otro campo que es nuevo, que es el de reciclaje de estas pantallas del indio, a partir de estas pantallas de residuos electrónicos. Entonces, así surgió básicamente el proyecto y el interés que tuve por hacerlo. Muchas gracias. Ahora, cuéntanos un poquito acerca de qué importancia tiene justo el reciclaje de metales como el indio. La importancia que tiene, pues son muchísimos aspectos. Y yo creo que tengo uno muy fundamental y que justifica también parte de esta investigación. El indio forma parte de algo que denominamos
elementos críticos. Estos elementos críticos cumplen con funciones esenciales de muchísimas tecnologías que conocemos a nivel mundial, y son materiales que tienen propiedades específicas que no pueden suplirse con algunos otros de manera directa. Son materiales que cuestan mucho, que son muy raros, que hay muy pocas cantidades en el planeta Tierra y que sin embargo son los que están, digamos, en un punto clave para el desarrollo tecnológico. Las reservas que nos quedan, por ejemplo, para el indio, hicimos alguna estadística y, bueno, la estadística nos dice que, por ejemplo, el indio, las reservas se van a agotar para 2032. O sea, en 2032 ya no sabemos de dónde sacar indio. Y sin embargo, el indio es un material esencial, por ejemplo, para las tecnologías de transición, transición hacia un mundo un poco más sostenible, una tecnología más apegada a otro contexto, y esa transición involucra el uso de estos materiales críticos. Muy bien, ahora cuéntanos cómo se hizo este reciclaje, cuál fue como la metodología que utilizaste para llegar a reciclar el indio. Ok, bueno, esta metodología a grandes rasgos es muy simple. Vamos a hacer primero de la manera general. ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero encontramos un residuo electrónico, etcétera. Entonces yo decidí agarrar celulares. ¿Por qué? Porque los celulares cubren un volumen muy amplio del total de residuos electrónicos. Y bueno, entonces cuando yo tomo el celular, lo tengo que desarmar, tengo que quitarle primero la batería, que es un material peligroso. Después de la batería le quito la tarjeta electrónica, le quito todos los circuitos, todo, para que al final me quede la carcasa y la pantalla. La pantalla siempre viene pegada a la carcasa de cualquier celular y viene pegada con es un pegamento, es un adhesivo industrial. Cuando yo aplico calor al celular, entonces el adhesivo cambia de propiedades y disminuye la resistencia que tiene ese adhesivo y puedo quitar la pantalla. La pantalla después son varias capas, es decir, una pantalla electrónica tiene muchísimas capas. Tiene primero un vidrio protector. Bueno, después de este vidrio protector ya vienen otras capas que son de polímeros, que son los pegamentos entre muchísimas capas, y otras que se llaman polarizadores, que son los que nos permiten generar las imágenes. Abajo de las polarizadores vienen otras capas de plástico que nos permiten modificar la distorsión de la luz que le estamos dando desde adentro de la pantalla. Y bueno, y entre estos dos polarizadores que yo les digo, viene un vidrio muy delgado, que puede ser de medio milímetro más o menos el vidrio, de medio milímetro a 1 milímetro varía, que es donde viene nuestro material de interés. Entonces todo lo demás lo estoy quitando, lo puedo quitar fácilmente porque tengo, son polímeros, son plásticos. Esos plásticos se quitan fácilmente. Ya que me quedo yo nada más con este vidrio que contiene al hito. El hito es el material en el que viene el indio. Entonces, este vidrio que a mí me queda, yo lo trituro. Digo, como en la ENES por ahora no teníamos el equipo suficiente, pues lo trituré con un mortero, ¿no? Fácilmente. Fue lo más simple y quisimos hacer también lo más barato que se pudiera el proyecto. Entonces, bueno, ya que lo trituro con un mortero, yo lo meto a un lavado con solvente, que fue acetona, porque también es de lo más barato y de lo que pensamos menos contaminante, según sus impactos ambientales. Entonces, primero usamos el solvente para quitar todo lo que no nos interesa de compuestos orgánicos y quedarnos con solo el sustrato, que es un vidrio, y el hito. Entonces, ¿qué pasa? Después de que lo trituramos y lo lavamos, lo vamos a someter a un proceso que se llama lixiviación ácida. Entonces, lo que hago es lixiviar, es decir, ese sólido, esa masa sólida que yo tengo, la pongo en un líquido. Entonces, ese líquido lo que va a hacer es que va a interactuar solamente con los metales de interés. En el caso del indio, de estos sustratos que yo tenía, los pongo en lixiviación ácida con un ácido que se llama ácido sulfúrico. Entonces, en el caso del indio, pues pongo ese ácido sulfúrico, una solución de ácido sulfúrico, y recupero el indio.
lo hago como un complejo, es decir, se llama, el indio queda capturado con ese ácido, ¿no? En líquido. Entonces yo filtro eso y después lo que hago es un proceso de evaporación. Entonces la evaporación me va a eliminar todo el líquido y me va a dejar con un líquido muy viscoso, casi negro. Ese líquido negro lo meto en un horno, es decir, le subo muchísimo la temperatura, alrededor de 700 grados, más o menos, y con esa temperatura lo que me permite es evaporar todo, a excepción del indio, porque el indio no se evapora a esa temperatura. Entonces, al final yo me quedo con un polvito que contiene al indio que yo necesitaba. Ya después, cuando yo tengo el polvito, pues ya analizo ahí estar variando procesos, que si le cambio la temperatura, que si le cambio la proporción de líquido y sólido, etcétera, 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 ¿no? Y vemos cuál es la mejor forma de reciclarlo específicamente de esta tecnología. ¿Y cuál es la mejor forma de reciclar el indio ya después de que como que hiciste varias pruebas? Entonces, para esta tecnología ICT, se llama Incel Touch, de pantalla de cristal líquido, que yo recuerde, la mejor forma era, por ejemplo, temperaturas de 550 grados, proporciones sólido-líquido 1 a 25, y bueno, podía recuperar más o menos como 230 partes por millón, que corresponden más o menos a unos cuantos miligramos por cada kilo de pantalla celular que yo podía tener. Entonces, eso es algo muy interesante y eso lo que nos permite es ver, comparar con otras tecnologías qué tanto o qué no tanto podemos reciclar de ese material. Entonces, hay tecnologías que se vuelven básicamente difíciles para reciclar o imposibles, ¿no? Y es bueno, esta tecnología no tiene sentido, dura muy poco, es muy poco funcional y aparte no se puede reciclar, ¿no? En el caso de Incel Touch, sí se puede, o sea, es un método viable que se puede implementar a nivel industrial. Entonces, los parámetros varían dependiendo mucho de la tecnología, del aparato, de todo, ¿no? Ahora, pasando como a una visión un poquito más general, ¿qué aplicaciones puede tener esta nueva metodología pues sí, como a nuevas tecnologías o se puede replicar como a otras tecnologías que no sean las pantallas de smartphones o... Prácticamente cualquier metal se puede reciclar con lixiviación ácida y la podemos reciclar de cualquier tecnología. Entonces la lixiviación ácida se convierte en una nueva metodología para el reciclaje de RAE y eso la hace muy, muy, muy relevante porque a nivel industrial la aplicación va enfocada a poder recuperar metales de todo esto, de los residuos electrónicos. Últimamente, lo interesante es que México, a finales del año pasado, cambió las condiciones en las que operaba en el convenio de Basilea, que lo que cambió es que ahora México puede recibir residuos electrónicos de otros países. ¿Qué es lo interesante? Que México ya se aprobó como país para poder emplear nuevas metodologías o nuevas innovaciones a nivel industrial para el reciclaje de los electrónicos. ¿Por qué era peligroso antes que en México se reciclaran electrónicos? Porque generalmente se manejaban de forma ilegal, no cumplían con requerimientos legales y lo que la gente hacía y sigue haciendo todavía es pues, que ponerse a quemar todo. La oportunidad ahora está en que estas innovaciones nos permiten que procesos como este controlen la forma de reciclar los electrónicos y nos permita, pues básicamente, reducir muchísimo, comparado con ese otro proceso, las emisiones al medio ambiente. Definitivamente es una investigación muy importante y que tiene, pues sí, un peso muy grande tanto en el ambiente como en la sociedad y en la economía, ¿no? Ahora, háblanos un poquito más como de ti. ¿Qué fue lo que se dificultó haciendo la investigación? Fueron varias cosas. Una, cuando empecé, pues básicamente, por ejemplo, mucho el cuerpo académico de la licenciatura, pues digamos que no le pareció que hiciera yo mucho investigación, ¿no? Porque no era parte de las investigaciones estándar comunes que se estaban haciendo en ENES hasta ese momento, ¿no? Pero yo estaba confiado en que lo que yo quería hacer contribuía mucho al entendimiento de materiales y tecnologías enfocadas a sostenibilidad. Me interesaba mucho. Entonces la primera dificultad fue hacerle entender a alguien que esta era una oportunidad interesante, ¿no? Para investigar.
Y bueno, afortunadamente pues ya mis asesores fueron quienes se decidieron a decir, bueno, vamos, ¿no? Vamos a hacer que vamos a ver qué pasa. La primera dificultad importante a nivel técnico es que como este proceso es nuevo, para esta tecnología es nueva, entonces, ¿qué es lo interesante cuando te decides, te avientas a hacer tu propia investigación? Pues que te vas a equivocar muchísimo, ¿no? Y eso fue lo que pasó, me equivoqué, y me equivoqué, y me equivoqué, y me equivoqué, entonces fueron 6 meses de puras equivocaciones, de que no salía, de que no entendía, de que ni siquiera sabía, ¿no? Entonces yo decía, algún día va a salir, y algún día va a salir, y algún día salió, ¿no? Entonces, eso fue una de las principales problemáticas. Y creo que sobre todo es la más relevante, es la más relevante. Hay muchas otras, pero lo principal es mantenerse constante, mantenerse enfocado en un objetivo, y hasta que ese objetivo se cumpla, entonces tú ya puedes considerarlo hecho. Pues qué bueno que sí te dieron la oportunidad y que aparte pues seguiste intentando, porque si no, no tendríamos como esta metodología que es completamente nueva. Ahora, dinos, ¿qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿En qué te gustaría trabajar después? Ok. Bueno, a lo mejor esto cambia radicalmente, ¿no? Del trabajo de investigación de la tesis, pero bueno, en principio esta tesis la hice por entender también los procesos de reciclaje de materiales electrónicos, que siempre me han interesado, pero hay otro tema que también me apasiona mucho, ¿no? Que es el análisis de ciclo de vida. Ese es un análisis por el que podemos medir cuál es el impacto, nada más en la parte ambiental, ¿no? Por el momento, y esa metodología nos quita de la puerta lo social y lo económico, pero nos permite evaluar nada más lo ambiental en un producto o en un servicio y ver de qué forma podemos reducir ese tipo de impactos. Entonces, ese es un tema que me apasiona mucho, y afortunadamente cuando salí empecé a trabajar con el clúster de biocombustibles sólidos, que está en el IES, que está en el ENES, y que es un proyecto de CENER, CONACYT y muchísimas otras instituciones. Y ahí pues empecé a trabajar para hacer análisis de ciclo de vida con ellos. Después también estuve trabajando para el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es del gobierno de Michoacán, también ahí con ellos, en un proyecto con el que surgió una consultora en economía circular y en innovaciones sostenibles, que creamos a mediados del año pasado. Entonces, esta consultora ya tiene 2 proyectos en curso. Uno es enfocado también a residuos electrónicos, que queremos hacer una recicladora a nivel industrial para poder maniobrar con todo este tipo de residuos electrónicos, porque nos interesa mucho. Y otro proyecto que también tiene que ver con análisis de ciclo de vida, que es lo que hago, es con el grupo de mezcaleros del estado de Michoacán. Entonces, a los mezcaleros les ayudamos también a hacer su análisis de ciclo de vida y a ver cómo pueden aprovechar sus residuos. Y la idea es darles otra oportunidad económica a estas zonas, a estos mezcaleros que generalmente están en zonas rurales, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha surgido hasta ahora. Entonces yo diría que más que residuos electrónicos, a mí me gusta todo el área de residuos, y de cómo estos residuos pueden modificar, contribuir a cambiar la dinámica económica, la dinámica social, la dinámica política, de poder, digamos, integrar a más personas a los proyectos, hacer cadenas productivas más sostenibles, que puedan contribuir más familias, que puedan mejorar tecnológicamente, y que se puedan, sobre todo, manejar nuestros residuos, nuestros recursos de una forma más eficiente y con menos impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es eso, y sigo trabajando sobre esa línea. Pues muchísima suerte en todos tus proyectos actuales y los venideros. Y para finalizar, ¿qué consejos o qué tips les puedes dar como a los compañeros de la ENES que están como o iniciando su proyecto o piensan en iniciar el proyecto de titulación? ¿Qué consejo? Pues yo creo que el primero es persistencia, que sean conscientes de que se van a equivocar mucho, y que equivocarse no está mal, que de hecho es lo mejor. Prefiero equivocarme, hacer las cosas bien desde el inicio, porque equivocándote te das cuenta
de lo que se hace bien, de lo que se hace mal y de cómo puedes hacer las cosas de manera más eficiente, ¿no? Entonces, que sean conscientes de eso, que también les apasione el tema, porque cuando te apasiona un tema, todo sale mucho más fácil, todo sale muy, muy fácil. Y ya en la parte técnica, ¿qué recomendaciones técnicas yo les diría? Pues que tengan programado qué están haciendo, ¿no? Que tengan planeación estratégica, porque sin planeación no saben ni a dónde van, ni qué van a hacer, ni qué están proponiendo. Porque muchas veces nosotros tenemos muchísimos ideales, pensamos en muchas cosas, confiamos en muchas otras cosas, tenemos una línea de pensamiento, pero si eso no lo aterrizamos, no lo planeamos y no lo ejecutamos bien, vamos a durar muchísimo tiempo haciendo las cosas, ¿no? Y sobre la escritura, pues yo les recomiendo que primero hagan todo lo experimental y al final se pongan a escribir. Que sí lean muchísimo antes de hacer las cosas, porque aparte somos muy susceptibles a equivocarnos en aspectos metodológicos. Entonces, primero leer mucho, después hacer mucho y al final, pues escribir lo que tengas que escribir, ¿no? Que es, yo creo que cuando ya eres claro con lo que hiciste, es muy sencillo, es muy, muy sencillo. Y creo que esas serían las recomendaciones. Pero pues muchísimas gracias por toda esta explicación. Yo creo que nos va a servir a más de uno como saber de dónde vienen pues nuestras pantallas y cómo funcionan y cómo, a dónde van y qué efecto tiene esto. Y pues nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los que están viendo y pues nos vemos en el próximo 8 de mes. Nos vemos.